dado el tema la conquista prometida. En las clases pasadas hablábamos de la preparación, hablábamos de que el llamado de Josué, el cual Dios le había hecho en el capítulo 1 y las instrucciones propias de Dios. Hablábamos también de que cuando cruzaron el río Jordán, los líderes iban delante del pueblo y que eran guiados por el arca o la presencia de Dios. Todo esto es importante para poder nosotros tener una vida victoriosa en Cristo Jesús. Quedábamos entonces de que ya el pueblo había atravesado el río Jordán y ahora estaba frente a aquella tierra. Una tierra que Dios había prometido al padre Abraham, allá en Génesis capítulo 15 en adelante, y que muchos años después es que se materializa de alguna manera la promesa hecha a Abraham, a estos hombres que nacieron en el desierto y que pudieron entrar a la tierra prometida, entre ellos Caleb y Josué. Vemos entonces en la primera diapositiva, la segunda, hermana Cindy, ahí vemos el mapa de la tierra prometida. Yo quiero que usted observe donde dice amorreos. Ok, gracias, mi hermana. Mire que allí ellos vienen y entran a Jericó, el primer puntico allí, Jericó, que son las batallas que vamos a ver hoy, la batalla de Jericó, de Jarí y de la parte sur de Palestina. Pero quiero que nos centremos en esto. Fíjese, la tierra de alguna manera podemos ver que es como de una manera larga, o sea, tiene su extremo norte y su extremo sur, pero el pueblo entra por el medio, tratando como de dividir aquellas partes, que el norte no se uniera con el sur. Estas son estrategias militares, pero más que eso, era la estrategia de Dios. Es por eso que vamos a comenzar entonces con la toma de Jericó. Pásenme a la otra diapositiva, amada hermana Cindy. Dice batalla en el centro. Y esta batalla es con Jericó y Jai. Batalla de Jericó, Josué capítulo 6. ¿Cuáles eran las características de Jericó? Dice que Jericó era una ciudad con murallas muy fortalecidas. De hecho, sobre las murallas se construían casas. Dicen que eran unas murallas que sus paredes que podíamos ver estaban hechas de concreto, pero dentro de ella estaban llenas de piedras, de arena, los cuales las hacían muy difícil humanamente derribarlas. Eran unas murallas que para los ojos de un guerrero como Josué tenía que tener unas estrategias muy extralimitadas, muy poderosas. Yo creo que no habían las herramientas humanas para derribar estas murallas. Así se encontraba Jericó. Y comienza diciendo las escrituras en Josué capítulo 6, versículo 1. Ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada. Subraya esa palabra, cerrada, bien cerrada. A causa de los hijos de Israel, nadie entraba y nadie salía. Mas Jehová dijo a Josué, mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Había una promesa de Dios. Jericó tenía características. Habían hombres grandes. También había murallas fuertes. También tenía un ejército poderoso. Pero había una promesa, vemos en el punto B, de parte de Dios. Y aquella promesa era que Dios le había dicho a Josué, mira que ya yo te he entregado, ya yo he entregado. Y no habían arrancado la batalla. O sea, Dios no le dijo, te voy a entregar, sino que Dios le estaba diciendo, te he entregado. Por eso muchas veces cuando oramos porque queremos un milagro, queremos una sanidad, yo pienso que en instancia oramos por eso, pero yo creo que enseguida debe de cambiar la oración y debe ser una oración en acción de gracias por el milagro que ya está dado. Porque si Dios lo dijo, ya está hecho. Dios le dijo a Josué, ya yo he entregado esta tierra. Y ellos no habían hecho nada todavía. Entonces Dios le da las instrucciones. Y Dios le dice, mira, por 7 días, por 6 días, van a ir los sacerdotes con el arca y con trompetas, y va el ejército y va el pueblo, y todos los días le van a dar una vuelta a Jericó.
Todos los días le van a dar una vuelta, pero el séptimo día dará 7 vueltas ese día. Y después sonarán las trompetas y gritarán y aquellas murallas van a caer. La palabra del Señor enseña en Filipenses capítulo 1, versículo 6, hablando de las promesas de Dios. Dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Esa es una promesa. Y esa promesa viene para nuestra vida hoy. Lo que Dios comenzó contigo, hermano y hermana, Dios lo va a llevar a la perfección. Dios le había dicho a Josué, mira, Josué, yo comencé esto. Yo llamé a Abraham. Yo llevé al pueblo a Egipto. Yo saqué al pueblo de Egipto. Yo pasé al pueblo por el desierto. Yo le he dado la victoria. Yo te he entregado esta tierra. Dios iba perfeccionando el plan a medida que iba avanzando los tiempos, las generaciones. Dios estaba trabajando para cumplir una promesa que le había hecho un hombre llamado Abraham. Las estrategias, Josué era un militar, lo vimos nosotros en el capítulo 16 de Éxodo, luchando con los amalecitas. Josué era un militar acreditado por el pueblo sabía que era un hombre de armas a tomar, pero Josué sabía que no era el momento de pelear con las armas, era momento de darle el espacio a las estrategias de Dios. Por eso la escritura que está ahí, Zacarías 4, versículo 6. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Palabra para usted y para mí hoy. Son las estrategias celestiales. No sé si recuerda ese pasaje en Éxodo 14, cuando Dios le dice al pueblo a través de Moisés, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. No son las estrategias nuestras. No era el poderío militar de Israel. Israel no estaba acostumbrado a las guerras, no estaba acostumbrado a las batallas. Israel sabía que dependía de las estrategias celestiales, las estrategias de Dios. Como un hombre como Josué acostumbrado a la guerra, o como usted y como yo, Dios le dice el día de mañana, bueno, vas a ganar aquella ciudad dándole vueltas? ¿En qué mente humana puede caber que unos muros tan grandes podían caer porque un pueblo iba a dar vuelta alrededor de él? Imagínense ustedes a los de Jericó viendo al pueblo dar vueltas. Algunos dirían, están locos. Otros dirían, ahora sí, ya esta gente no nos va a poder invadir. Pero probablemente habían otros que sabían del poder de Dios y entendían de que Dios iba a hacer algo. Amado hermano, muchas veces queremos pelear con nuestras fuerzas. Queremos ganar la batalla con las estrategias del sistema, del mundo. Ejemplo, crisis económica. El sistema es, bueno, revende, haz las cosas, haz trampa, roba a la gente para que puedas aumentar tu ganancia. El sistema de Dios es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Palabra que creo que cae al dedillo en esta época de Navidad, cuando todos nos abocamos al consumismo, al vestir, y si no visto el 24, entonces estoy pasado de moda. Si no compro zapatos para el 31, entonces no voy a la iglesia. No, hermano y hermana, son las estrategias de Dios. Dios va a proveer, Dios sabe qué te hace falta y qué me hace falta. Dios siempre va a respaldar la palabra de un líder. Dice la palabra de Dios entonces de que aquel pueblo fue obediente. Dieron sus 6 vueltas, una cada día, pero que el séptimo día dieron las 7 vueltas. Y cuando dieron las 7 vueltas y el pueblo tocaron las trompetas, las bocinas de cuerno de carnero, entonces el pueblo levantó la voz en un gran grito y ellos vieron cómo los muros caían, cómo el milagro sucedía. Ellos entendieron que no eran las armas que Josué tenía. Y Josué como líder le había creído a Dios. Mira, hermano, los líderes, cuando le creemos a Dios, Dios nos va a respaldar. Dios va a respaldar las decisiones que nosotros tomemos. El joven Josué dijo unas palabras muy como que fuera de contexto. Fíjese lo que dice en el 6:26.
En aquel tiempo hizo Josué un juramento diciendo: maldito sea delante de Jehová el hombre que se levantare y reedificar esta ciudad de Jericó sobre su primogénito, eche los cimientos de ella, y sobre un hijo menor asiente sus puertas. Josué dijo eso. O sea que el que reconstruyera Jericó tenía una maldición y que su hijo mayor y el que le seguía iban a morir. ¿Quién iba a pensar que estas palabras dichas por Josué se iban a cumplir por allá en Primera de Reyes, capítulo 16, versículo 34? Por eso estoy hablando que Dios respalda la palabra de los líderes. Cuando están alineados con Dios, el líder habla de parte de Dios. Mira lo que dice. En su tiempo, Giel de Betel reedificó a Jericó a precio de la vida de Abirán, su primogénito. O sea, murió su hijo. Echó el cimiento y a precio de la vida de Segub, su hijo menor, puso sus puertas conforme a la palabra que Jehová había hablado por Josué, hijo de Nun. Dios estaba respaldando porque es que era el mismo Dios que le había dicho a Josué esas palabras. Entonces, para que nosotros los líderes entendamos en este punto que no podemos hablar sino lo que Dios ha hablado a nosotros a través de su palabra. La Biblia dice, Juan capítulo 14, versículo 10, que Jesús lo que habló lo que el Padre le envió, no otra cosa. Nosotros estamos llamados a hablar lo que Dios nos ha mandado a hablar. Punto número 2. Vamos a ver la guerra ahora contra Jaí, que era el segundo pueblo, la segunda nación, la segunda ciudad que ellos tenían que conquistar. Ya Jericó había sido conquistada, pero Dios había dicho, no tomen nada de Jericó, del botín, no tomen nada. El oro y la plata son consagrados para mí, pero de lo demás no toquen nada. Eso le pertenecía a Dios. Las primicias eran de Dios, porque eran las primeras guerras, era el primer botín. Pero hubo un hombre que tomó un manto babilónico y unos lingotes de oro. Y eso es lo que vemos aquí como la tragedia de Acán. Pero quiero ir más allá. Josué, dice la Biblia, que envió hombres desde Jericó a Jaí, que estaba junto a Bet-Abat, hacia el oriente. Y volviendo a Josué le dijeron, no suba todo el pueblo, sino suban como 2,000 o 3,000, porque esa ciudad es pequeña. O sea que ellos estaban confiados porque ellos dijeron, si este pueblo es más pequeño, podemos vencerlo con pocos hombres. Hermanos, no es lo mucho o lo poco del pueblo, lo numeroso. El problema estaba que Josué no consultó con Dios. Josué envió a aquellos hombres. Josué pensaba que iba a usar la misma estrategia pasada, enviando a unos espías. Pero esto trajo grandes consecuencias, porque cuando ellos fueron, los pocos soldados de Israel, a aquella ciudad de Jaí, mira hermano, fueron vencidos. Vamos a ver qué dice, versículo 4 del capítulo 7. Y subieron allá del pueblo como 3,000 hombres, los cuales huyeron delante de los de Jaí. Y los de Jaí mataron de ellos unos 36 hombres y los siguieron desde la puerta. ¿Ok? Y Josué, mire lo que hace, el versículo 6. Entonces Josué rompió su vestido y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde. Delante del arca de Jehová. Después que vino la consecuencia, Josué fue a buscar a Dios. Qué bueno, hermano. Josué sabía que había hecho mal. Josué sabía que no era porque había enviado pocos hombres, sino porque no había consultado con Dios. Enseñanza para nosotros. Todo lo que vayamos a hacer, a emprender, hermano, debe de estar canalizado por Dios. Debemos nosotros de pedirle a Dios su sello, su aprobación, de consultar, Dios, ¿será que te agrada este negocio que voy a hacer? Dios, ¿será que esta invitación a predicar viene de parte tuya? Dios, ¿será que este es el tema? Eso habla de la confianza y la dependencia de Dios, que dependemos de Dios. Josué no oró
sino que cuando vinieron las consecuencias fue a Dios. Se parece a nosotros, ¿verdad? Que después de que hacemos algo y vienen las consecuencias a nuestra vida, entonces vamos donde Dios y a veces vamos hasta reclamarle, ¿pero por qué? Y la respuesta es, pues que no me consultaste. Señor, ¿por qué no me dijiste? Es que tú no me preguntaste. Entonces, esto viene a causa de que había un pecado en el pueblo. Si Josué hubiese orado a Dios, Dios le hubiera revelado que había pecado en el pueblo. Y el pecado de un hombre afecta a una nación. La Biblia dice que nosotros somos un cuerpo y que cuando un miembro se duele, todo el cuerpo se duele. Cuando un miembro de la iglesia está en pecado, aunque usted no lo crea, hermano, el cuerpo tiende, o la iglesia como tal, tiende a estancarse, a quedarse allí. Por eso es la invitación bíblica de que confesemos nuestros pecados y nos apartemos. Porque si yo estoy mal, yo soy parte del cuerpo, el cuerpo está enfermo. Por eso invitamos, Dios nos invita hoy a los que podamos estar en pecado, podamos estar haciendo cosas que no agradan a Dios, a que le confesemos nuestro pecado al Señor. Y si tenemos que hablar con nuestros pastores, con nuestros líderes, o pedirle perdón al hermano, a la hermana, al esposo, a la esposa, a los hijos, al padre, pues lo hagamos, hermano, porque estamos afectando el cuerpo. Y la Biblia dice también, ay de aquel que destruye el cuerpo, porque Dios le destruirá a él. Acán, en medio de aquella guerra, de aquella batalla, todos estaban alegres, contentos por lo sobrenatural de Dios al derribar las murallas. Acán aprovechó y tomó del anatema. Y esto trajo consecuencias de derrota a toda una nación, un solo hombre. Y Dios siempre va a sacar a la luz el pecado de los hombres. No para avergonzar, sino para hacer justicia. Aquel hombre es descubierto. Me imagino que usted leyó, yo le envié que leyeran del 6 al 11, y si usted leyó, usted sabe de qué le estoy hablando. Aquel hombre confiesa su pecado después, y no solamente muere él, sino que muere su familia. Lo que usted y yo hagamos, hermano, y las consecuencias que tengamos de esas acciones van a recaer sobre nuestra familia, sobre la gente que está bajo nuestra cobertura. Si yo tomo una mala decisión, entonces, y me va mal, no solamente me va a ir mal a mí, le va a ir mal a mi esposa, le va a ir mal a mis hijos. Si es una decisión ministerial, pues le va a ir mal a las ovejas que pueda estar pastoreando, le va a ir mal a todo aquel que está bajo mi cobertura. Esa es la tragedia de Acán. Cuando todo esto pasa, vemos ahora el capítulo 8, que entonces dice la Biblia, Jehová dijo a Josué, no temas ni desmayes, toma contigo toda la gente de guerra. Fíjate que no le dijo, toma 3,000, toma 4,000, como hizo Josué en el principio. Le dijo, toma toda la gente. Dios comienza a dar instrucciones. Aleluya. Qué bueno, hermano, cuando es Dios el que da las instrucciones para la batalla que tenemos que pelear nosotros. Qué bueno, amados hermanos, cuando es Dios el que marca el camino para que podamos nosotros vencer. Estamos llamados a ser vencedores. Es más, les pido perdón, no vencedores, más que vencedores. Estamos llamados a la victoria. Y mira lo que sigue diciendo Dios. Mira, yo he entregado en tu mano al rey y a su pueblo y a la ciudad y a su tierra. Yo he entregado. No te voy a entregar. Yo quiero ministrar esta palabra hoy para aquellos que están esperando un milagro, para aquellos que están esperando una salida. Así te dice el Señor, yo te he entregado, yo te he sanado, yo te he bendecido, yo te he sustentado, yo te he provisto todo. No es que te lo va a dar, yo te he hecho el milagro, ya todo está hecho. Por eso aquellas palabras de Jesús en la cruz del Calvario, consumado es. La palabra consumado, tetelestai, que significa ya todo está hecho. Todo está hecho. Y Dios le sigue diciendo, y harás de ahí y a su rey como hiciste a Jericó y a su rey. Solo que sus despojos y sus bestias tomaréis para vosotros. Pondrá pues emboscada a la ciudad detrás de ella. Ah, ahora el botín lo iba a tomar el pueblo. Mire, acá no quiso esperar.
Acá no, desesperado, es que yo merezco, porque yo he luchado, porque es que mi familia tiene que ser bendecida. Mire, las bendiciones de Jehová son las que enriquecen y no añaden tristeza al alma, hermano. Así que no te desesperes en esta época dicembrina, porque no tienes dinero, porque no has trabajado. Al fin y al cabo, Dios te ha sustentado en medio de una pandemia mundial. Dios te ha dado la salud, Dios te ha sanado. Esa es la victoria que Dios no quiere seguir dando a nosotros hoy. Pasemos, amados hermanos, a la otra diapositiva, hermana Cindy. Entonces, la victoria de Jair es dada gracias a la estrategia de Dios y a la buena obediencia de este hombre. Pasó todo aquello, comienzan a correr los rumores en toda Palestina, conocida como Canaán hasta entonces, y comienzan los hombres a tener terror. Capítulo 9. Cuando oyeron estas cosas, escuche bien, todos los reyes, no algunos, todos los reyes que estaban a este lado del Jordán, así en las montañas como en los llanos y en toda la costa del Mar Grande delante del Líbano, los geteos, amorreos, cananeos, fereceos, jebeos, jebuseos y todo lo feo, ellos comenzaron a tener miedo porque comenzaron a escuchar que Israel vencía porque Dios estaba con ellos. Era Dios el que peleaba. Era Dios el que daba la victoria. Por eso aquel texto de Zacarías no es con espada, es con el Santo Espíritu de Dios. Los pueblos estaban aterrorizados, pero hubo un pueblo que no fue tan tonto, los de Gabaón. Ellos dijeron, ya va, esta gente es tremenda, esta gente tiene un Dios poderoso. Y dice que se vistieron con ropas viejas, calzado viejo, agarraron pan con mojo y odres viejos y se presentaron queriendo dar la impresión que no eran de esa tierra, sino que venían desde muy lejos, porque había una palabra para el pueblo y era que no hicieran alianza con los cananeos. Eran que no emparentaran con aquella tierra porque se podían contaminar. Estos hombres sabían eso. Por eso ellos se presentaron así. Imagínate, a veces los inconversos conocen más de la palabra que nosotros porque no queremos leer la Biblia, porque no queremos escuchar los estudios, porque no queremos oír al pastor, porque es que ya lo que el pastor va a decir yo lo sé. Pero los inconversos, yo no sé si le ha pasado, y más que en esta pandemia, cuando comenzó el coronavirus, hasta los inconversos decían, eso está en la Biblia. Eso me lo decía mi abuelita, que era evangélica. Y esos gabonitas sabían. Y ellos entonces engañaron a Josué y a los príncipes. Hicieron juramentos. Comenzaron ellos entonces a engañar al pueblo. Vamos a buscar el versículo 17 del capítulo 9. Y salieron los hijos de Israel al tercer día, llegaron a la ciudad de ellos. Y sus ciudades eran Gabaón, Sifra, Berrot y Kiriat Jearim. Y no los mataron los hijos de Israel por cuanto los príncipes de la congregación les había jurado por Jehová, el Dios de Israel, y toda la congregación murmuraron contra los príncipes. Se dieron cuenta, después que hicieron el juramento, que habían sido engañados, que ellos eran de esa tierra y que lo que habían debido de hacer era matarlos. Pero no, ellos fueron ligeros, en este caso Josué, segunda falla de Josué. ¿Por qué cree usted que le pasó esto a Josué? No oró, no buscó dirección de Dios. Para los que son solteros y andan buscando novia y esposa, a veces se hacen pactos de noviazgo, de matrimonio, sin consultar a Dios. Y no, es que yo me la voy a ganar para Cristo, yo me la voy a ganar para Cristo, y terminan en un yugo desigual. Bueno, él llegó recién a la iglesia, pero él se ve que tiene, él va a avanzar, y resulta que mañana se queda y termina haciéndole peso a la pareja. Así pasa algunas veces. Bueno, voy a hacer un negocio. Bueno, sí, esa es familia mía, él es inconverso, pero él me respeta mucho, ¿sabe? ¿No? Y termina mañana robándote el dinero. Así le pasó a este pueblo. Cuando se dieron cuenta, ya no podían hacer nada porque habían jurado en el nombre de Jehová. Y eso a ellos sí le tenían temor. Usted no escuchó un mandamiento que dice
no tomarás mi nombre en vano, no jurarás en vano, ¿verdad? Entonces ellos sabían que no podían. ¿Qué determina entonces? Mire usted, ¿qué determinó Josué? Los colocó como leñadores y los que llevaban el agua para las ceremonias y esas cosas, para el tabernáculo. Es la sentencia, eso está ahí en el capítulo 9, versículo 22 al 27, los gabonitas. Vamos a pasar a la otra lámina. Okay. Batalla en el sur. Ya la batalla del centro, en el centro, como les mostré en el mapa, habían vencido a Jericó y a Jair. Ya habían dividido, o sea, como ya ellos estaban en toda la mitad, los del norte no podían venir a ayudar a los del sur, porque ya ellos tenían controlado la mitad. Mire la estrategia de Dios. Ahora vienen hacia el sur. Hay una batalla, se prende, como dice por ahí, la guerra. Pero vamos a ver cuál fue la causa. Vamos a ver cuál fue la causa. Capítulo 10, versículo 1 al 5. Cuando Adonisei, rey de Jerusalén, oyó que Josué había tomado a Jair y la había asolado, como había hecho con Jericó y a su rey, así hizo a Jair y a su rey, y que los moradores de Gabaón habían hecho paz con los israelitas y que estaban entre ellos. Con gran temor, porque Gabaón era una gran ciudad, común en las ciudades reales y mayor que Jair, y todos sus hombres eran fuertes, por lo cual Adonisés de Jerusalén envió a Joán, rey de Hebrón, a Pirián, rey de Jarmut, a Jarfat, rey de Laquis, y a Derbi, rey de Glón, diciendo: subid a mí y ayudadme. O sea, que muchos reinos se unieron para pelear contra Israel. Una de las razones era porque Gabaón se había unido a Israel. Y ellos dijeron, esta gente está fuerte, ellos son 2 naciones, pero nosotros somos 5. Vamos a pelear con esa gente, dijo el rey de Jerusalén. Pero fíjese que Dios es el que da la victoria. Vamos a ver qué dice el versículo 5 y 6. Y 5 reyes de los amorreos, y el rey de Jerusalén, y el rey de Hebrón, y el rey de Jamrún, y el rey de Laquis, y el rey de Glón, se juntaron y subieron ellos con todo su ejército y acamparon cerca de Gabaón y pelearon contra ella. Entonces los moradores de Gabaón enviaron a decir a Josué al campamento en Gilgal: no niegues ayudas a tu siervo, sube prontamente a nosotros para defendernos y ayudarnos, porque todos los reyes de los amorreos que habitan en las montañas se han unido contra nosotros. Israel tiene que salir a ayudar porque había un compromiso. Punto 3, la promesa de Dios. Vuelve Dios a dar una promesa. En Jericó dio una promesa, en Jai dio una promesa, ahora aquí da otra. Hermano, ¿qué enseñanza nos deja esto? Que en cada batalla que tú y yo tenemos, en cada prueba, en cada tribulación, siempre hay una promesa, hermano. Si no tenemos comida, está la promesa que Jehová es tu pastor y nada te faltará. Si estás enfermo, hay una promesa que por su llaga hemos sido curados. Hermano, si no tenemos paz, entonces dice que mis pasos dejo, mis pasos doy. Yo no doy como el mundo la da, hablando la paz que sobrepasa todo entendimiento. Versículo 8 del capítulo 10. Y Jehová dijo a Josué: no tengas miedo de ellos, porque yo los he entregado. Verbo pasado, los he entregado. No los voy a entregar, ni te los estoy entregando, sino los he entregado. Era la palabra de Dios. La estrategia 10 y 11. Y Jehová los llenó de consternación delante de Israel y los hirió con gran mortandad en Gabaón. ¿Quién los hirió? ¿Israel o Dios? ¿Fue Dios? Dios cuando yo dejo que Dios pelee por mí, Dios me da la victoria, porque dice, y Jehová los hirió con gran mortandad y los siguió por el camino que sube, ¿ok? Dios. Y mire, lo más tremendo, versículo 11. Y mientras iban huyendo de los israelitas a la bajada de Bet-Orón, Jehová arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos. Jehová arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos. Termina diciendo todo esto, que fueron más los muertos por Jehová que por los ejércitos de Israel.
Las estrategias de Dios son las eficaces. Es Dios, amado hermano. Es Dios el que ha vencido. Nosotros somos vencedores porque Él venció primero. Otras batallas, 10, 28 al 43. Después de que Él mata a estos 5 reyes que se metieron en una cueva, los mandó a sacar, los colgó en unos maderos, fue por la vida de otros reyes. Conquistó todo el terreno del sur de Palestina, en ese tiempo conocida como Canaán. Pasemos a la otra diapositiva, hermana Cindy. Batallas del norte, los cananeos y sus aliados. Venció el centro, se posesionó del medio para que los del norte no se unieran con los del sur. Tremenda estrategia. Después va por los del sur, Dios le da la victoria, Dios derribó las murallas, Dios le dio la estrategia, Dios arrojó piedras desde el cielo, Dios implantó miedo en ellos. Es Dios el que hace todo. Nosotros simplemente tenemos que accionar, tenemos que hacer lo que Él nos dice para que todas las cosas nos salgan bien. Ok, esto está en el capítulo 11, versículo 1 al 5. Vamos a ver qué dice. Cuando oyó esto, Javín, rey de Hazor, envió mensaje a Jobat, rey de Madón, el rey de Sinrón, el rey de Aksaf, y a los reyes que estaban en la región del norte, en las montañas y en el Araba, al sur de Sinet, y los llanos y en las regiones de Dor, al occidente, y al cananeo, que estaba al oriente y al occidente, al amorreo, al geteo, al fereceo, al jebuseo, en las montañas, y al jebeo al pie del Hermón, en la tierra de Mispa. Estos salieron y con ellos todos sus ejércitos, escucha bien, mucha gente, como la arena que está a la orilla del mar, en multitud, con muchísimos caballos y carros de guerra. Todos estos reyes se unieron y vinieron y acamparon unidos junto a las aguas de Merón para pelear contra Israel. Era muchísimo. Dicen que eran como la arena de la tierra. Wow, hermano, yo me imagino, hermano, que el que no estaba firme en la confianza de Dios, le tenían que temblar las piernas, hermano. Eso es como cuando usted se le levanta una prueba grande y si usted no está firme con Dios, consagrado en oración, en lectura, en comunión con la iglesia, usted le tiemblan las piernas. Y quiero decirle algo, a veces estamos firmes con Dios y vemos al gigante y nos tiemblan las piernas, pero automáticamente viene ese Espíritu Santo y te dice, en Cristo eres más que vencedor. Al que cree todo le es posible. No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Esas son las palabras que el Espíritu Santo trae a la vida nuestra para que podamos nosotros apropiarnos de todas las victorias que Dios ha traído para nuestras vidas. Qué bueno y qué grande es el Señor Dios al cual usted y yo le servimos. Eran enemigos numerosos, pero había una promesa, hermano. Aleluya. Como las otras veces, siempre va a haber una promesa de Dios en medio de las circunstancias. Versículo 6 dice, mas Jehová dijo a Josué, no tengas temor de ellos, porque mañana a esta hora yo entregaré a todos ellos muertos delante de Israel. Yo los entregaré por primera vez en todo este relato que hemos leído. Dios ahora le habla a futuro, pero Dios le dio hasta el día y la hora. Mañana a esta hora yo te lo voy a entregar, no tengas miedo. Entonces, amados hermanos, Dios se mueve en el presente, se mueve en el futuro, se mueve en el pasado. Lo importante que debemos entender es que Dios es fiel a sus promesas. Si Dios lo dijo, Dios lo va a hacer, amados hermanos. Dios es aquel que dice la Biblia que si nosotros somos infieles, Él permanecería fiel. Él seguiría cumpliendo lo que ha prometido, aunque usted y yo no le cumplamos. Tal vez los que estamos aquí hoy estamos pasando dificultades, estamos pensando en cosas tremendas que tenemos que vivir. Algunos se preguntarán, ay Dios mío, ¿qué nos esperará el 2021? Hermano, yo creo que lo que debemos esperar en el 2021 es que Cristo venga, hermano.
Y es que nosotros, si Cristo no viene, sigamos trabajando en el reino, sigamos confiando en Dios, porque Dios siempre tiene una promesa. Y la promesa aquí era que Dios le iba a entregar a aquel pueblo al día siguiente a esa misma hora. Y vea que Dios sí cumple. Miren lo que dice el versículo 7. Y Josué y a toda gente de guerra, perdón, versículo 6. Mas Jehová dijo a Josué, no tengan miedo de ellos, porque mañana a esta hora yo los entregaré. Versículo 8. Y los entregó Jehová en mano de Israel, y los hirió, y los siguieron hasta Sidón, la grande, y hasta Misrefot Maín, hasta el llano de Mispa, el oriente, hiriéndolos, hasta que no les dejaron ninguno. Pero lo tremendo aquí es que dice que y los entregó Jehová en manos de Israel y los hirieron y los hirieron. Es Dios el que entrega a los enemigos, el enemigo de la enfermedad, el enemigo de la escasez, el enemigo del hambre, el enemigo de la depresión, el enemigo del desánimo. Es Dios el que lo entrega a tus pies cuando tú decides creerle a Él. El problema, hermano, que vivimos hoy los creyentes es que no le estamos creyendo a Dios en el espíritu, sino en la mente, en la psique. Estamos creyendo ahí en la mente nada más y en las emociones. Pero cuando llega la hora de la chiquita, como dicen por allí, lo que menos proclamamos son las promesas. Y si las proclamamos, como contaba yo, no sé si le contaba a usted un día, que uno ora por los enfermos y después que ora por el enfermo, uno va y le dice, bueno, pero ya sabe, mañana anda el médico y tal. Hermano, ¿y entonces dónde está la fe? Jesús cuando la gente se sanaba, lo que le decía, por tu fe te ha sanado, tu fe te ha sanado. Anda a ver y cuéntale allá a los sacerdotes o no le cuentes a nadie. Pero eso nunca les dijo, bueno, listo, ¿eres sano? Sí. Bueno, anda a tomarte una agüita o no, hermano. Es el mismo Dios de ayer, es el mismo Dios de hoy. Vamos nosotros a creerle a Dios, hermano. Ellos se apoderaron de la tierra. Antes de entrar a ese punto, voy a seguir leyendo. Y Josué hizo con ellos como Jehová, versículo 9, le había mandado. Descarretó sus caballos y sus carros quemó a fuego. Y volviendo Josué tomó en el mismo tiempo a Hazor y mató a espada a su rey, pues Hazor había sido antes cabeza de todos estos reinos. Ellos acabaron con todo porque Dios estaba con ellos. Se apoderaron de la tierra, versículo 16 al 23. Conquistaron, hasta allí conquistaron el norte, el centro y el sur. Vamos a ver qué dice la última lámina. Me gusta lo que dice aquí, es una reflexión más que todo. Póngame la última lámina, hermana Cindy. Es una reflexión. Cuando el razonamiento humano no interviene en lo que Dios habla, o sea, no le meto como que la lupa a lo que Dios me dijo. Imagínense a Josué metiéndole la lupa que los muros iban a caer dándole vueltas. Imagínense si Josué dice, bueno, ya va, yo esto no lo entiendo, un momento. Pero ¿cómo tú vas a tumbar esos muros? Si no, eso se necesita unos misiles. No, Dios no permitió que el razonamiento humano interviniera en lo que Dios le había hablado. Josué le creyó a Dios. Usted y yo tenemos que creerle a Dios. Si Dios dijo que te iba a sustentar, Él te va a sustentar. No tengo trabajo. Dios lo sabe. Si aún la sabe de los cielos, que no trabajan igual en granero, vuestro Padre que está en los cielos las alimenta. ¿Cuánto más a vosotros? ¿No valéis vosotros más que los pájaros, que las aves de los cielos? Entonces, la Biblia dice en 1 Corintios capítulo 2, versículo 14, si no estoy mal, que el hombre natural no puede entender las cosas de Dios porque han de entenderse con el Espíritu. Y el hombre natural todo lo razona. Oye, ¿cómo es que Dios? No, yo no entiendo. Sigo leyendo. Podrá estar seguro que es el primer paso. Comienzo. Cuando el razonamiento humano no interviene en lo que Dios habla, podrás estar seguro que es el primer paso para comenzar a ver las victorias que Dios te entregará. En medio de todas tus angustias, deja que Él pelee por ti para que tú puedas estar tranquilo. Esto fue lo que hizo el pueblo, esto fue lo que hizo Josué y por eso vemos que pudo conquistar la tierra prometida. Dios la había prometido, Josué tenía que hacer una parte y era creerle a Dios y accionar
conforme a lo que Dios le había dicho. ¿Podría yo hacer un corto resumen de lo que hemos hablado? Primera conquista en la tierra prometida fue Jericó. Josué consultó con Dios, Dios le habló y tuvo una victoria hermosa. Cuando fue a la segunda ciudad, Dios no consultó con Dios, sino que enseguida mandó espías y tuvo una desgracia. Mataron a algunos hombres de los guerreros de él. Y cuando va a la oración, entonces Dios le muestra que había pecado en el pueblo y que por ese pecado, y aparte que él no había orado, fue la derrota que recibió con los de Jaín. Pero cuando escuchó a Dios en el capítulo 8, que Dios le dio las estrategias, Dios le dio el diseño, el plan, entonces recibió la victoria. Allí llega al centro. Ahora con la gente del sur, dice que se asustaron los reyes porque los de Gabaón se habían unido a Israel y que ellos decidieron luchar, pero Dios le dio la victoria. Dios arrojó piedras desde el cielo, Dios mató a mucha gente porque Dios se complace en pelear por ti y por mí. Lo mismo hace con los reinos del norte, que eran muy numerosos. Estos eran más avanzados, tenían carros y caballos, cosa que no tenían los del sur ni los del medio. Los del norte era un ejército más preparado, pero Dios siempre va a ser más grande que cualquier ejército. Por eso es que decimos, Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Que el Señor te siga bendiciendo, amado hermano. Entramos en la sección de aportes y preguntas si hay alguna. Si sé la respuesta, se la doy. Si no, se la doy la otra semana. Aquí todos estamos para aprender. Me gustaría escucharlo a cada uno de ustedes, hermano. Amén, hermano Jota, hermana Cindy, tomen la batuta. Amén, amén. Muchas gracias, maestro. Muy interesante todo. Yo creo que hay que continuar escudriñando la palabra. De hecho, yo lo había leído, pero ahora que usted expresa tantos detalles, por ejemplo, yo no había caído en cuenta de lo de, sí, lo de que el rey había muerto porque ya se había dicho y sin embargo lo leí en algún momento. Entonces, como reflexionar más en ella, no solo leerla. Entonces, es muy interesante todo. No sé si alguno tiene alguna pregunta. A ver, nos gustaría escuchar a todo el personal que está aquí. Me gustaría escuchar a nuestra hermana Alejandra, a Lauren, a Yonaira. ¿Qué aporte nos pueden dar con base a esta enseñanza donde el pueblo de Israel pues conquista la tierra prometida? Nuestro hermano Larry va a decir algo. Hermano J. Sí, hermano. Díganos. Sí, díganos, pues. Siempre me ha encantado mucho el estudio del libro de Josué porque en verdad el Señor nos enseña muchas cosas ahí. Una de las cosas es que el Señor nos dio una promesa de que Él estaría con nosotros todos los días del mundo. Y vemos que el Señor cumple sus promesas, no como muchos la tienen por tardanza, dice la palabra. Pero el Señor ciertamente viene y cumple el propósito. Y así como refería el mismo el hermano ahí en el estudio, que el Señor ya le había dado una promesa y todo lo que Él promete lo cumple. Y el que pide el Señor de nosotros siempre es fidelidad y obediencia. Amén. Gracias. Amén, así es. De hecho, hermano Larry y a todos los que están presentes en el grupo, algo que nosotros también aprendíamos en el libro de Éxodo era de que Dios también le promete a Moisés en ese peregrinaje hacia la tierra prometida, le promete que su presencia estaría con él y le daría descanso. Entonces me gustó cuando el maestro Rafa resaltaba de que es bueno cuando Dios nos habla y nos establece una promesa. Y a mí me volvió la esperanza porque es que son muchas las promesas que podemos encontrar nosotros en la palabra de Dios que nos pueden brindar a nosotros la esperanza y la fe de que tarde o temprano vamos a ver a Dios obrando en nosotros. Aunque nosotros no lo veamos porque quizás la respuesta que nosotros estamos queremos en el momento no la tenemos, no quiere decir de que Él no esté. Porque es como una promesa que Él ha hecho en todos los verbos, en participio pasado, en participio presente y participio futuro. Entonces nos hace entender de que Él está en medio de nosotros. Y eso para mí es una excelente garantía porque sé que si yo voy a emprender algo bajo su cobertura
y lleno de la presencia de Él, y Él hablándome, diciéndome de que Él va a estar conmigo, ¿por qué entonces debo de temer? ¿Por qué debo de dudar? Si Él me está prometiendo y diciendo de que a través de Él y con Él puedo conseguir y conquistar lo que Él me quiere establecer. Entonces, bastante interesante. ¿Alguien más tiene algo que aportar? Maestro Rafa. Claro. Así es, hermano J. Buenas noches para todos y bendiciones. Pues así como usted lo acaba de narrar, mi hermano J, y lo que el maestro Rafa estaba ahí dialogando sobre la palabra de Dios, pues damos cuenta que es muy bueno consultarle en todo momento a Dios, quien Él nos dirá y nos mostrará el camino a seguir, pero que todo se haga a la voluntad del Padre. Porque muchas veces queremos hacer nuestra voluntad sin primero consultarle a Dios si está bien lo que vamos a hacer o no está bien lo que vamos a hacer o qué hay que hacer para salir victorioso. Porque si hacemos nuestra voluntad no llegaremos muy lejos, entonces no será como muy bien lo que estaremos haciendo, pero sí es bien siempre y cuando hacemos la voluntad del Padre. Amén, así es. De hecho, a mí me gustó mucho en ese pasaje bíblico donde Dios básicamente le habla al pueblo en un participio pasado. Le dice, ya yo se los he entregado, cuando todavía quizás no había pasado nada, no había acontecido nada, pero fue lo que terminó aconteciendo. Entonces, yo creo que Dios en muchas ocasiones nos dirá lo mismo a nosotros. No te preocupes porque es que la solución para lo que tú quieres, ya yo lo tengo, ya hace rato te lo entregué. Pasa que todavía no lo has visto, pero tú lo vas a ver. La conversión de tus hijos, la conversión de tu familia, el empleo que le estás pidiendo a Dios, las mejoras en tu relación, o sea, en fin, en tu matrimonio, todas esas cosas ya Dios prácticamente nos las ha entregado, solamente nosotros tenemos que confiar en Él, pero sin apartarnos de su presencia. ¿Alguien más va a hacer un aporte? Bueno, ciertamente, hermano Jota, lo que usted dice, las promesas de Dios ya están dadas. Debemos de acordarnos que Dios no se mueve en el tiempo nuestro, o sea, lo que es el crono, lo que es los años, los días, no, Dios se mueve en la eternidad. Y cuando Dios dice algo, ya en el tiempo, en el ambiente donde Dios se mueve, ya eso está hecho, que es la eternidad, Dios se mueve en la eternidad, ya está hecho. Por eso es que Dios en Isaías 53 dice, por su llaga hemos sido curados o fuimos curados. O sea, todavía no había muerto Cristo, faltaban 700 años para morir y ya Dios estaba dando una palabra de sanidad. Imagínense usted, y la estaba dando en pasado. Entonces, las promesas hay que creerle a Dios. Lo que decía la hermana Cindy es verdad. Hermana Cindy, para eso están los maestros. A veces leemos y leemos, pero cuando Dios capacita a hombres y mujeres, que de hecho a ustedes los está capacitando para aprender a escudriñar, a ver la palabra, pero eso va a suceder a medida que ustedes ejerciten los dones, que lean, que procuren hacer estudios, procuren escribir lo que entendieron, procuren en poner en práctica. Si no tienen público a quien enseñar, háblele a la casa, agarre a los peluches, póngalos allí y comience a darle clase. Mire, Dios en su momento va a abrir las puertas. A veces hasta me predicaba yo mismo me caí, yo mismo recogía la ofrenda. Era una manera de multiplicar lo que Dios nos ha dado. Entonces, es la invitación, sigamos avanzando, sigamos creyéndole a Dios. ¿Van a venir dificultades? Sí. Mire, quien le diga bien, hermano, de pronto esto va a caer mal, pero yo voy a hablar lo que la palabra dice. Quien diga, no, el otro año va a ser mejor, hermano, vamos a esperarlo, porque si nos vamos a lo que Jesús dijo, si Jesús dijo estas palabras, para los días de la venida del Hijo del Hombre serán como Sodoma y Gomorra, serán como los tiempos de Noé. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Ok? O sea que las cosas van en peor, van en decadencia. La decadencia moral cada día es peor, es peor. Y vamos a ver entonces, las cosas van a estar
muy corrompida. Pero la iglesia tiene que permanecer firme, creyéndole a Dios, consagrando a la familia, consagrándose los matrimonios, consagrando los hijos, consagrándonos todos para Dios. Porque el mundo va a padecer, hermano. Le voy a poner este ejemplo. En Éxodo, la nube que guiaba al pueblo y que separaba al pueblo de Israel, la nube para el pueblo era como un refrigerio, pero para el mundo, para los egipcios, era una gran prueba, una oscuridad. Entonces, esas tribulaciones que van a seguir desarrollándose en la historia humana, hermano, para nosotros van a redundar en bendiciones, pero tenemos que estar firmes, hermano, creyendo a Dios en sus promesas. Amén, hermano. Entonces, en vista de que, bueno, no sé si alguien más quiera un aporte, preguntar algo. Última vez pregunto por acá. Bueno, vamos a dar entonces por culminada la clase. Les invitamos a que cuando tengan la oportunidad, nuevamente, pues yo les voy a estar ahora enviando estas diapositivas al grupo para que ustedes puedan estudiarlas, repasar todos los textos bíblicos que están ahí. De todos modos, ya saben que la invitación es a que continúen leyendo la Biblia hasta donde hoy pudimos ver. Usted puede seguir la secuencia para que cada vez que nosotros tengamos la clase sea más amena y que podamos estar claros de lo que se está hablando. Bueno, vamos a orar. Amado Dios, Padre, te damos gracias por esta valiosa noche. Gracias, Señor, porque hemos aprendido un poco más, Dios, de tu palabra. Nos has enseñado que para poder conquistar hay que entender, Dios, tu palabra, hay que entender lo que nos has establecido a través de tus promesas. Señor, queremos ver grandes cosas en nuestra familia, en nuestros hijos. Queremos ver, bendito Dios, grandes manifestaciones en nuestro hogar, en nuestra congregación, en nuestro país, en nuestras ciudades, Señor. Creemos que tú te vas a glorificar, eres Dios justo, eres Dios fiel, no te olvides de los tuyos, Señor. Y a pesar, Dios, de que sabemos de que de pronto las cosas se van a complicar, guardamos la esperanza y la fe de que tú nos dices a nosotros, Señor, de que estarás con nosotros hasta el fin del mundo. Y eso es más que suficiente para estar confiado, Dios, de que no nos abandonarás, de que conquistaremos, de que alcanzaremos lo que nos hemos trazado, Dios, bajo tu cobertura. Señor, te pido por cada uno de los presentes, por la vida del maestro Rafa, bendícelo en gran manera a él y a toda su familia, y permítenos, Dios, en una próxima ocasión poder estar nuevamente en estas clases que son bastante edificantes. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, gracias a todos por la participación. Los esperamos el próximo lunes, Dios mediante, para la siguiente clase. Gracias a todos. Dios les